Este episodio está dedicado a la memoria de Trinidad Barañao, encendida amante de la historia y lectora voraz, que nos dejó mucho antes que el mundo dejara de necesitarla. Si usted es de esas personas que se jacta de saber de la tecnología de uso cotidiano, sabrá que la suite Office, la que incluye Word, Excel y PowerPoint, es obra y gracia de Microsoft. Y también sabrá que Microsoft desarrolla una versión para los dispositivos de sus archirrivales de Apple. Ya, pero veamos si también sabe esto. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar los usuarios de Mac para que apareciera esa versión? La respuesta es... menos 475 días. Así es, fue al revés. Los usuarios de PC fueron los que tuvieron que esperar. Office salió el 89 para Mac y el 90 para PC. ¿Es imprescindible saber eso para que tus dispositivos y tus redes funcionen como es debido? Por supuesto que no, pero lo que este datito ilustra es hasta qué punto la computación es un mundo repleto de pliegues, recovecos y sorpresas. Hágase asesorar por los que saben. Péguese una vuelta con PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. A mediados del siglo VI AC, mientras Pisístrato hacía y deshacía en Atenas, un tal Ciro, hijo de Cambises I, hacía lo propio en el suroeste del actual Irán. Encabezaba la etnia de los Parsa, la denominación de donde deriva la palabra Persia. El 553, ese espacio le quedó chico y montó una rebelión contra el poder del cual era vasallo, el Imperio Medo, asentado en lo que hoy es el noroeste de Irán y sudeste de Turquía. Astiages, el emperador medo, puso a cargo de la defensa a Harpago. Pésima elección, porque él, para decirlo con suavidad, no admiraba al emperador, en especial desde que mandó a asesinar a su hijo y le sirvió parte de la carne en un banquete. Harpago, según se dice, apartó los trozos para enterrarlos después. Contrariado por esta fastidiosa atmósfera laboral, contactó a Ciro y, en lugar de aplastar su rebelión, la alentó. Luego desertó junto con varios miembros de la nobleza y parte del ejército. Ciro impuso sus términos y dio así origen al Imperio Aqueménida, el nombre preciso del más renombrado de los varios imperios que han circulado por Persia. Así que es correcto hablar de los persas para referirse a sus habitantes, pero si habla de Imperio Persa, no sabemos a cuál de todos se refiere. Este episodio se llama Los Persas porque Imperio Persa faltaba al rigor y si le ponía Imperio Aqueménida, nadie iba a saber a qué carajo me refería. Engolosinado con su nuevo estatus militar, Ciro se abalanzó sobre Lidia, oeste de la actual Turquía. Regía allí la dinastía Mernada, iniciada de la manera más freak imaginable. De acuerdo con Arquíloco, el rey Candaules sostenía que su esposa era la mujer más bella de la tierra. Le insistió a Giges, un guardaespaldas, que la contemplara mientras se desnudaba. La jugarreta enfureció tanto a la stripper involuntaria que le ofreció a Giges la opción de asesinar a su esposo y convertirse en rey, o bien ser ejecutado. No es que el dilema te deje mucho espacio para la reflexión. Digamos, Giges optó por regicidio y entronización. Para el momento en que Ciro se asomó por Lidia, regía Creso,
tataranieto de Giges. Consultó al oráculo de Delfos si acaso atacar. En típica onda críptica, le respondió que si lo hacía, destruiría un gran reino. Ante tal reporte, Creso se lanzó con todo. En la batalla decisiva, los persas cubrieron sus flancos con carros, caballería e infantería, y los camellos de carga formaron una barrera alrededor de los arqueros. El olor de los camellos apanicó a los caballos lidios y dispersó la carga de caballería. La estrepitosa derrota ese día evidenció que el reino al que se refería el oráculo era el suyo propio. 8 años después de Lidia, Ciro arrojó sus huestes contra Babilonia, estocada final a su vapuleada historia como estado independiente. Cayó así Nabónido, último soberano del imperio neobabilónico. También perdió el empleo su hija, Enigaldi Nana, responsable del museo más antiguo conocido. Fue descubierto en 1925, cuando un arqueólogo británico encontró artefactos varios siglos más antiguos, bien ordenados y con tambores de arcilla que hacían las veces de etiquetas, provistos de textos en 3 idiomas. La movida aqueménida puso además fin al cautiverio judío en Babilonia, que se arrastraba desde que Nabucodonosor II destruyó el primer templo de Jerusalén medio siglo antes, como vimos en el episodio 116. Por eso Ciro es el único no judío de la Biblia hebrea descrito como un Mesías, en Isaías 45:1, una de sus muchas menciones en el Antiguo Testamento. Tal es la gratitud del pueblo hebreo que 2500 años después seguía expresándola. Cuando en 1917 los británicos firmaron la Declaración Balfour y anunciaron con ella su apoyo a la conformación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, entonces Imperio Otomano, imágenes de Ciro figuraban junto a las del rey Jorge V. En una inscripción dedicada a Marduk, aquel dios que residía en la ciudad a través de la estatua, Ciro se autoproclamó Rey de Babilonia, Rey de Sumer y Akkad, Rey de los 4 puntos cardinales del mundo. El texto describe cómo el conquistador mejoró la vida de los babilonios, repatrió desplazados y restauró templos. Con espíritu de nuevo rico, Ciro construyó una primorosa capital, con cuidados jardines llamados Paraidaesa, de donde deriva paraíso. Thomas Jefferson, inspirado por estas gestas, poseía 2 copias de la Ciropedia, la ficción biográfica que Jenofonte escribió sobre él. Murió el 530, con suficientes méritos para graduarse ante la historia como Ciro el Grande. Para no perder la racha, su hijo Cambises II se lanzó contra Egipto. Por entonces, el imperio del Nilo operaba bajo la tutela de Amosis II, un faraón atípico que se había hecho del trono tras una revuelta. Apries, su antecesor, envió en su momento a un colaborador de su corte con la orden de tomar vivo al rebelde y llevarlo ante su presencia. Amosis, montado a caballo, se irguió en la montura y emitió el siguiente mensaje. Luego le informó al mensajero que le llevara ese gaseoso recado a Apries. Poco después, capturó el poder. El caso es que Cambises comenzó a carcomerle el mapa a los egipcios en Chipre. El faraón pedorro murió poco después y lo sucedió su hijo, Psamético III. Debilitado por la transición, tuvo que hacer frente a toda la potencia persa en la batalla de Pelucio. De acuerdo con el historiador macedonio Polieno, Cambises II ordenó a su ejército utilizar gatos, perros e ibis como escudos. El truco:
esos animales eran sagrados para los egipcios. Decía Heródoto que cuando un gato fallecía de muerte natural, todos quienes habitaban la casa se afeitaban las cejas, y que cuando el fiambre era un perro, se afeitaban todo el cuerpo, cabeza inclusive. Según Polieno, los egipcios evitaron disparar flechas y lanzas y los persas triunfaron sin despeinarse. A continuación, Cambises envió 50.000 tropas a subyugar a los habitantes del oasis de Siwa, sede del respetado oráculo del templo de Amón. Eran llamados amonios, y la homografía con el compuesto químico no es coincidencia. Quienes visitaban al oráculo solían recolectar un material cristalino blanco que se acumulaba en el techo y las paredes, la sal de Amón. Por ello, en el siglo XVIII, un químico sueco acuñó amoníaco, de amoniacón, del país de Amón, a su vez origen de amonio y amino. Los sacerdotes amonios se negaban a reconocer la legitimidad de Cambises como gobernante de Egipto, y él no iba a tolerar esas impertinencias. Dice Heródoto que tras caminar durante 7 días, una tormenta de arena se tragó vivos a los 50.000 persas. Hace algunos años, una dupla de arqueólogos italianos afirmó haber encontrado osamentas que evidencian que el ejército perdido no es otra patraña más de Heródoto, pero la comunidad científica permanece escéptica. La conquista aqueménida privó a los griegos del grano egipcio del que tanto dependían. En consecuencia, tantearon oportunidades agrícolas en lo que hoy es el sur de Ucrania. Profundizaron allí el contacto con los escitas, de donde provenían los esclavos que conformaban el cuerpo policial de Atenas que vimos el episodio pasado. Dice Hipócrates que los escitas solían volverse impotentes de tanto cabalgar. Se limpiaban la boca con servilletas fabricadas con la piel de sus enemigos y sumergían las puntas de sus flechas en una mezcla de veneno de serpiente, cuerpos de víboras descompuestos, sangre humana y estiércol. Con Egipto en el bolsillo, los aqueménidas requete contrapulverizaron el récord asirio del mayor imperio de todos los tiempos. Los 1,4 millones de kilómetros cuadrados de Asiria, mayor que Perú, menor que Mongolia, son un jardincito interior comparado con los 8 millones de kilómetros cuadrados de los aqueménidas, más que Australia. Y ojo, 2 milenios antes de la invención del motor. Casi 5.000 kilómetros separaban los extremos este y oeste, equivalente a unos 21 días galopando 12 horas diarias sin descanso. En vista de tales distancias, el emperador recurría al Angarium, un sistema de jinetes de relevo que permitía cubrir en 9 días los 2.700 kilómetros que separaban Sardis, la ex capital de Lidia, de Susa, la capital de invierno. Anotó Heródoto que ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden a estos mensajeros completar rápidamente sus rondas asignadas. Esa sentencia fue tallada en letras enormes en la fachada de la que fuera la sede neoyorquina del Servicio Postal de Estados Unidos, y hoy es el eslogan extraoficial de la institución. Desde 2020 el edificio lo alquila Meta. ¿O no que hay cierta belleza en el hecho de que el propietario de WhatsApp alardee de criterios de confiabilidad de mensajería acuñados hace 25 siglos? De acuerdo con el Guinness World Records, el imperio aqueménida contenía a 49 de los 112 millones de humanos, o al 44%, un récord nunca más superado. Claro que las cifras son muy inciertas y le deseo suerte estimando la población de América o de Australia de aquel entonces. En parte, administrar esta vastedad multicultural fue posible porque los aqueménidas otorgaban a los conquistados igualdad de derechos y responsabilidades.
en la medida, claro, en que pagaran sus impuestos. Además, delegaban el gobierno a administradores locales, los llamados sátrapas. Uno de los más famosos fue Mausolo, sátrapa de Caria, hoy Turquía, cuya infraestructura mortuoria fue tan espectacular que devino en una de las 7 maravillas del mundo antiguo y originó la palabra mausoleo. Otra de las claves del éxito fue su respeto por las costumbres y religiones de los subyugados, una concesión Nobel para esos años. No se hacían líos, por ejemplo, con los hábitos de los cananeos del actual Israel, que perforaban las tumbas para proveer de alimento a los fallecidos. Quizás la tolerancia persa habría tocado techo si hubiesen conquistado Irlanda, donde en aquella época era signo de sumisión al rey chuparle las tetillas. Heródoto admiraba que incluso el emperador se abstuviese de condenar a muerte tras una única ofensa y de cómo los persas evitaban contaminar los ríos con orina o saliva. Notaba también que las decisiones importantes se discutían en borracheras y se reconsideraban una vez diluidos los influjos del alcohol. Si sobrios aún la aprobaban, se adoptaba. Asimismo, las decisiones adoptadas sobrios se reconsideraban luego en ebriedad. También Heródoto narra que el 522 Cambises II malinterpretó un sueño en el que su hermano menor Esmerdis conspiraba en su contra. Sin esperar más evidencia, le mandó a matar nomás. Un sacerdote que lucía igual que el asesinado cogió el trono y se hizo pasar por Esmerdis. Como suele ocurrir con Heródoto, a la vuelta del párrafo menos pensado, las cosas adquieren tinte de telenovela venezolana. No puedo arrancarme este fuego que me invade el alma, que te amo. Cambises galopó al palacio a revelar al impostor, se hirió en el muslo y murió. En el intertanto, el fraude fue revelado por una de las mujeres del harem, quien descubrió que el impostor carecía de orejas, cercenadas como castigo años atrás. 7 nobles se organizaron, mataron al embustero y resolvieron coronar emperador al amo del primer caballo que relinchara después del amanecer. Darío ganó, haciendo trampa. Sin ánimo de modestia, se nombró a sí mismo Rey de Reyes. Darío le echó el ojo a Grecia, de la que manejaba conocimiento de primera fuente. En su año debut, recibió en Susa a un grupo de prisioneros griegos, entre los que se contaba un médico llamado Democedes. En una jornada de caza, relata Heródoto, Darío se torció el tobillo y sus médicos egipcios poco y nada pudieron hacer. Democedes sí logró aplacar el dolor y fue recompensado mediante una fórmula, agridulce. Reemplazaron sus grilletes ordinarios por otros de oro. El griego intercedió además para que sus colegas egipcios no fueran crucificados como pretendía Darío. Tiempo después, huyó, volvió a su tierra y se casó con la hija del luchador Milón de Crotona, aquel traga del episodio 117. En un punto, Darío convocó a los griegos de su corte y les preguntó por cuánto dinero consentirían en comer los cadáveres de sus padres. No había precio que los persuadiera de semejante abominación, respondieron. Acto seguido, Darío inquirió a un grupo de indios calatias que practicaban el hábito de devorar los restos mortales de sus progenitores, cuánto habría de pagarles para que, en lugar de ello, accedieran a quemarlos. Respondieron vociferando que por favor no blasfemara de ese modo salvaje. Darío sometió a las colonias griegas de Asia Menor el 510 y lo mismo las de algunas de las islas del Egeo. En adelante, las ciudades eran administradas por tiranos griegos, mientras que las provincias eran gobernadas por sátrapas, siempre en calidad de subordinados del emperador persa. Histieo,
un general ateniense, devino en tirano de Mileto y luego consejero personal de Darío en Susa. Según Heródoto, tras un tiempo se cansó del colaboracionismo y resolvió instigar una revuelta en toda Jonia, la región de la actual Turquía donde se emplaza Mileto. Afeitó la cabeza de su esclavo más confiable, siglo V AC pues Hernán, y le tatuó un mensaje en el cuero cabelludo. Una vez que el pelo volvió a crecer, lo envió donde Aristágoras, sucesor de Histieo en la tiranía de Mileto. Recibió instrucciones de raparlo y leyó el mensaje. La hora de rebelarse contra el yugo aqueménida había llegado. La revuelta estalló el 499. Uno de los persas a cargo de sofocarlo era Otanes, sátrapa de Jonia, miembro de las esferas de poder por las razones más siniestras imaginables. Cuando Cambises II se enteró de que su padre, el juez Sisamnes, había aceptado un soborno para influir en un veredicto, lo desolló vivo. Luego hizo cortar la piel en tiras y ordenó que la silla del juez se cubriera con ellas. Acto seguido, nombró a Otanes como sucesor, con el deber de mantener asiento sobre lo que quedaba de su viejo querido, inextinguible recordatorio del destino de los corruptos. Heródoto narra que mientras Jonia hervía, Darío envió embajadores a dialogar con los macedonios. Alejandro I, tatarabuelo de Alejandro Magno, mandó a bañarse a las mujeres con las que los visitantes se aprestaban a pasar una noche de asueto. Las reemplazó por hombres con atuendos femeninos provistos de dagas. Cuando las manos persas se pusieron juguetonas, justo antes de darles tiempo de notar el reemplazo, los improvisados travestis insertaron cuchillos en las respectivas yugulares. Quiso penetrar, lo penetraron. Las huestes de Darío tardaron 6 años en imponer sus términos en Jonia. El 490, la diplomacia de las prostitutas velludas dio paso a la guerra pura y dura en Grecia continental. Era la Primera Guerra Médica, así llamada porque los griegos hablaban del Asunto Medo, el imperio contra el que Ciro el Grande se alzara 6 décadas atrás. Darío envió embajadores a todas las regiones de Grecia exigiendo su sumisión. Aceptaron en casi todas. Las excepciones fueron 2. La primera, Atenas. La segunda, obviamente, ¡Esparta!, donde adoptaron el poco diplomático recurso de ejecutar a los emisarios. ¿Y qué resolvió hacer Darío con esta usina de soldados intratables? Pues lanzarse con todo. Hasta cargaban un enorme bloque de mármol para esculpir un trofeo tras la victoria. De acuerdo con Heródoto, quien escribió unos 50 años después y habló con testigos, los atenienses enviaron un mensajero llamado Filipides a pedir ayuda a Esparta. Filipides corrió 220 kilómetros. Le informaron que una festividad religiosa les impedía responder al clamor y corrió los 220 kilómetros de regreso con las malas nuevas. Añade nuestro cronista que en el trayecto fue visitado por el dios Pan, quien le preguntó más bien despechado por qué los atenienses no lo veneraban. Filipides, sin mucho poder de negociación que digamos, prometió que lo harían a partir de ese momento. Satisfecho, Pan se iba a aparecer en el momento crucial de la batalla y despertar en los persas el pavor que deriva de su nombre, pánico. Ya sabe, como eso que se siente al mirar nuestra orina tras comer betarragas por primera vez. Lo que sí es histórico es que los atenienses comprometieron sacrificar en honor a Artemisa un número de cabras igual al de los persas que pudieran matar. Y también es verdad que concertaron el apoyo de Platea, una ciudad vecina. ¿Y cómo les fue a atenienses y plateos contra la marea persa?
tema del próximo episodio de Historia Freak. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.